o de cálculo de alto rendimiento. Entonces, de ahí fue que ya no era necesario tener muchas personas que hagan los cálculos solamente, porque antes de eso, para realizar un método numérico, nosotros teníamos que realizar una serie de cálculos, ¿no? Una serie de cálculos, ¿por qué? Y todo era manual, porque todo era manual, ¿no? Entonces, al ser todo manual, necesitaba mucha fuerza, o sea, muchas horas hombre. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron las computadoras, empezaron a desarrollarse los equipos de cálculo, los centros de cálculo y se empezaron ya a desarrollar eh, cálculos de gran magnitud, pero por equipos, por computadoras, ¿no? Entonces, desde ahí se ha venido implementando la teoría de errores mucho más rápidamente. Por eso les es una teoría relativamente nueva. Sin embargo, nosotros esto ya lo traíamos desde 1700 y pico, ¿no? Ya teníamos mucha teoría desarrollada. Por ejemplo, por ahí aparecen los métodos, métodos de Gauss o métodos de Newton, es gente de esa época, ¿no? Entonces ellos ya han desarrollado la teoría en ese tiempo, lo que faltaba es la implementación en todo caso, ¿no? Entonces, miren, de ahí es que aparece, por ejemplo, la teoría de errores y uno de los errores que se ve acá fundamentalmente es el error por truncamiento. ¿Por qué? Porque nuestro entorno, nuestra vida cotidiana es finita. Nosotros no vivimos en la hipótesis del continuo. ¿Qué significa la hipótesis del continuo? De que nuestros números no tienen un número, tienen un cálculo, digamos, finito, no tienen la precisión o no tienen la continuidad que tienen los números reales, ¿no? Nuestra vida se maneja en digamos, un sistema de numeración discreta. ¿Por qué discreta? Porque simplemente tenemos un valor y de aquí pues, saltamos a otro, pero entre esos dos valores, que son dos valores reales, para nosotros ya no hay otro más pequeño, pero no hay otro más pequeño porque nosotros carecemos de herramientas para medir y para manejarlo, ¿no? Pero entre esos dos números, como dos números reales, hay infinitos números reales más. Entonces, por eso le decía, ahí queda un poco en el aire nosotros nuestra hipótesis del continuo. O sea, la continuidad que nosotros hablamos, el caso de funciones continuas o el caso de que nosotros tenemos para todo real, que decimos, ¿no? La teoría matemática, sí, continua. En el mundo real, digamos que no se puede aplicar completamente. No se puede aplicar completamente. Porque nuestro mundo es discreto. Decir discreto es que tiene un número acá y para nosotros ya el siguiente número es este de acá. Pero, ¿no? La teoría matemática no dice eso. La teoría matemática puede hablar, inclusive aquí en esto de acá, en cualquiera de estos valores, que para nosotros esos ya no existen, ¿no? Pero en realidad existen, sino que no podemos desarrollarlo, ¿no? ¿Y por qué se ve eso de ahí? ¿Dónde se ve eso de ahí? ¿No? ¿Dónde se ve eso de ahí? Eso se ve en el hecho de que yo tenga que, por ejemplo, desperdiciar cosas o truncar algunas cosas. Entonces, ese hecho nos conduce a qué? A que nosotros vamos a tener que revisar un poco, la, la teoría la teoría matemática que nos da soporte a todo lo que es el análisis numérico, ¿no? A toda la parte de numérica, ¿no? Que no es mucha, pero que de ahí va a dar origen, o sea, este es el comienzo, ya les dije en la clase pasada, este es el comienzo, ¿no? Nosotros solamente vamos a ver prácticamente títulos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces,
Un ratito, 30. Estoy buscando el archivo de que para hacer lo mismo del otro grupo. Entonces así puedo estandarizarlo todo, ¿no? Sí, ya, muy bien. Entonces, miren, por eso es que nosotros vamos a tener que revisar un poco, como les decía, la teoría matemática. ¿Y en qué teoría matemática? De ahí nosotros vamos a empezar a revisar esto y vamos a darnos cuenta que ahí empiezan a aparecer todos los conceptos que hemos venido desarrollando, ¿no? Todos los conceptos que se ha hecho en matemática, por ejemplo, ¿no? Ustedes en matemática se ha hablado del concepto de límite, se ha hablado de funciones, límites, obviamente límite de una función, continuidad de una función, todo está basado en una función, ¿no? O sea, ahí está el soporte todo. ¿Y la teoría de funciones en qué se basa? La teoría de funciones se basa en la teoría de conjuntos, miren. ¿Y la teoría de conjuntos dónde lo vimos? En primer año de secundaria, o antes aún, cuarto grado, quinto grado de primaria, desde ahí hemos empezado a hablar de conjuntos. Y vamos a seguir. Ustedes que van a ser informáticos, entonces ustedes van a tener que manejar todo el tiempo eso, ¿no? Álgebra de conjuntos, ¿no? Álgebra de conjuntos, de ahí viene el álgebra de predicados, y el álgebra de predicados viene la lógica computacional, ¿no? Y esa es la que ustedes van a manejar. Pero eso sirve de base, la parte matemática sirve de base, entonces, ¿no? Sirve de base para que ustedes puedan desarrollar cualquier teoría, ¿no? Entonces, mire, ahora vamos a empezar el título, perdón, a ver, hacer la revisión del texto, del libro texto, el capítulo 1 del libro de Richard Burden. Bueno, no sé, de repente ustedes en algún momento hacen entran por el aula virtual y los enlaces a veces les pide autorización. Ustedes tienen acceso al Drive, a la unidad de Drive. Entonces, toda la información que está referida ahí, está referenciada ahí, está en el Drive. Entonces, ven los nombres ahí, van a su Drive, a su carpeta que le compartió con ustedes y ahí está la información. De ahí pueden abrirla, no hay ningún problema. Todos los archivos que están ahí, ustedes pueden abrirlos. El libro texto, como les decía, el libro de Richard Burden está ahí, ¿no? Y ese es el que voy a trabajar en este momento. Vamos a desarrollar eso ahí. Voy a compartir mi pantalla para ir viendo acá cómo vamos avanzando, ¿no? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, empezamos aquí. Este es el capítulo 1 del libro de Richard Burden, ¿no? Este es el capítulo 1. ¿Qué hay aquí? Es digamos, las herramientas necesarias para los preliminares matemáticos para que lo vamos a utilizar y nos van a ser útil siempre. Por ejemplo, aquí empezamos con la teoría de errores. La teoría de errores es lo que ya nosotros hemos visto que está en el otro texto de matemática aplicada. Pero cuando hablamos ya de la teoría de errores, obviamente eso vamos a aplicarlo sobre quién. Sobre la base matemática, que la base matemática todo se basa en el análisis matemático. Ese es el curso que ustedes deben haber llevado de introducción al análisis. O sea, ahí también hay algunas partes, ¿no? No está todo, porque aquí, por ejemplo, yo puedo hablar, vamos a hablar de álgebra lineal, ¿no? No sé si están llevando álgebra lineal o ya deben haber llevado, no lo sé. No sé exactamente cómo está su currícula ahora, porque se ha modificado, ¿no? Se está modificando todo. Inclusive el otro semestre, el otro año se va a volver a modificar. Hay cursos que van a cambiar, una serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces, les decía, el artículo o sea, lo que vamos a trabajar aquí es la revisión de los conceptos de cálculo. A ver, ahora, por ejemplo, quiero que ustedes me den su opinión. Quiero saber, tener unas ideas qué entendieron por el concepto de límite. ¿Qué cosa es cómo es para ustedes, qué significa el límite de una función? Ya no vamos a ir a funciones porque ya les dije, ya eso viene desde el colegio, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿qué significa, o sea, cuál es el concepto que tienen de límite?
A ver, necesito la participación de ustedes para ir cojando esa idea. ¿Cómo es que ustedes entendieron el concepto de límite? ¿Quién les dictó a ustedes este análisis? ¿Quién les dictó análisis a ustedes? Introducción al análisis, me refiero. El profesor Guillermo Lara, si no me equivoco, profesor. Guillermo Ramírez. Bueno, don Guillermo ha sido, bueno, él me ha dictado 2, 3 cursos, creo. Él ha sido profesor mío. Y él es uno de los más antiguos ya del departamento de matemáticas. O sea, es uno de los más. Él prácticamente ya este año o el otro año debe jubilarse. Y el profesor Ramírez bueno, aparte de ser mi amigo, él trabaja mucho en topología. Y cuando se habla de topología, se habla sobre conjuntos, topologías entre conjuntos. Entonces, por eso es que, a ver, quiero ver más o menos por ahí. Claro, lo que pasa es que hay veces el profesor tiene la idea y les explica, pero el alumno no capta bien la idea. Entonces, cuando le vuelven a preguntar, no dicen, yo entendí esta cosa. Por eso que yo quiero corroborar eso, ¿no? Eso me ha sucedido a mí también, por si acaso. El concepto de límite yo lo he manejado todavía cuando estaba en el tercer ciclo de matemáticas, obviamente, ¿no? Y por ahí recién empecé a entender el concepto del límite, ¿no? Y las matemáticas en sí empezaba a manejarlas a partir del séptimo ciclo, sexto, séptimo ciclo, por ahí, ¿no? Pero manejarlas ya como herramienta de todo tipo, ¿no? A ver, ¿cuál es el concepto que tienen ustedes de límites? De límite de una función. A ver, ¿alguna opinión? Profesor, A ver, dime. es la aproximación hacia un punto de la función, ya sea por la izquierda o por la derecha de la La función. aproximación hacia un punto. A ver, ¿qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea que tengan? Quiero saber el concepto, no la definición que ustedes tienen acá, por si acaso. Ustedes, la definición que ustedes les estoy mostrando aquí, esa es la formulación matemática, ¿no? Esa es la formulación matemática. Que la interpretación geométrica de alguna manera está aquí abajo, ¿no? Aquí está, ¿no? La interpretación geométrica, ahí está. Pero yo quiero saber el concepto de ustedes. Que ese concepto, ojo, yo les voy a simplificar ese concepto en un refrán que existe. ¿Ya? Existe un refrán. Entonces, y yo les voy a dar ese concepto, está por ahí. A ver, ¿alguien más? Sería como, sería como el punto que se va, eh, como un valor que se va aproximando a la función, pero nunca llega a ese punto determinado. Es un valor que se va aproximando a una función, eh, pero nunca llega hasta ese punto. Siempre va tratando de alcanzarlo, pero nunca llega realmente a ese valor. Ese sería el límite. Es un valor que tiende a L o al límite, más o menos, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir. Ya, a ver, Cuando ¿alguien tiende al más? infinito, ¿Más? Sí, es un valor cuando tiende al infinito, perdón, no te entendí bien. o sea, sobre un valor cuando tiende al infinito del límite. Un valor cuando tiende al infinito. Mm.
por ahí, ¿no? Eso tira más para el concepto de límite de una sucesión. ¿Ah? Profesor, un límite podrías decirse que es que la tendencia de una función a un determinado punto, por así porque decirlo, o sea, porque la función en su desarrollo, en su gráfica, se va aproximando cada vez más a ese punto. Y bueno, o sea, porque termina aproximándose, porque en realidad, porque lo llega a topar, ya que es como si fuera una frontera o un límite, como bien viene a ser el nombre. Por ahí ya está un poco más cerca. A ver, alguien más, alguien más. Ah, Uno más. el límite es el valor que nos describe de qué manera se comporta una función al momento de acercarse a un punto en su dominio. O no necesariamente su dominio, pero cómo se comporta esa función al momento de acercarse, ya está por la izquierda o por la derecha. Ya. Miren, yo les dije una más y casi por ahí llegó la aproximación. Casi llegó digamos, el concepto de límite. Ahora yo les voy a decir, ya les voy a dar un refrán. Y ese refrán justamente calza exactamente en el concepto de límite. Concepto, no estoy hablando de definición. Concepto. La definición, ya le dije, la definición formal ustedes la están viendo acá. Y la interpretación geométrica de esta definición es esta de acá. Pero el concepto, o sea, lo que nosotros vamos a manejar, ¿no? Lo que nosotros vamos a manejar en nuestra cabeza como una herramienta, ¿no? Es como yo, por ejemplo, en este momento les dijera, ¿ustedes conocen un martillo? Sí, profe, sí, saben. ¿Saben para qué sirve? Sí, sé para qué sirve. Para golpear, para clavar, ¿no? Muy bien. Entonces, pero sí lo conocen al martillo. No necesitan la definición. La definición del martillo sería, es una herramienta que tiene una parte pesada y un mango y tiene una uña y una serie de detalles, ¿no? Los detalles técnicos ya de la herramienta. Pero el concepto en sí es la idea que nosotros manejamos referido a ese tema. Entonces, eso de ahí, miren, la definición del límite en realidad, o qué cosa es el límite, el concepto de límite, se puede, digamos, esquematizar en este refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. A ver, 2 minutos para razonar al respecto. A ver, quiero que ustedes piensen y ahora me digan por qué les estoy diciendo eso. Pasaron los 2 minutos. A ver, ¿quién tiene la idea? Yo sería como que la persona con quien anda sería como el límite, sería como que define el número, algo así. Profesor, yo entendí que depende de a qué valor se aproxime, es qué forma toma la función. Ajá, por ahí está. Miren, o sea, es la tendencia, el último concepto que me dio alguien, ¿no? Porque decía como el valor sobre el comportamiento de la función, algo así me dijo, ¿no? Entonces, miren, cuando ustedes se van por la calle y la viejita de la esquina le dice, ay, muchachito, ay, a mí me vas a decir, yo te voy a decir una sola cosa, dime pues, con quién andas y yo te voy a decir quién eres. ¿Y qué está mirando la viejita de la esquina? Que eso lo han dicho, ese refrán lo han dicho nuestros ¿El bisabuelos. comportamiento? ¿Perdón? ¿El comportamiento ¿El comportamiento de quién? del muchacho ya lo ha visto en otros lados y pues ya ha visto cómo resulta, cómo son? Entonces lo asocia y define que esta persona es de la manera que ella piensa. Pero es el comportamiento del muchacho
acorde con su entorno, ¿verdad? Con sus, digamos, sus amigotes, ¿no? ¿Quiénes son sus amigotes de este muchacho? Ah, de acuerdo a eso, ya va a definir una persona, esa persona va a definir cómo es el muchacho. En este caso, ¿quién es nuestro muchacho? Es nuestra función. Nuestro muchacho del que estamos hablando es nuestra función. Y cuando yo le digo, dime con quién andas, entonces estoy diciendo, ¿quiénes están a tus lados, a tus costados, a tu alrededor? ¿Quiénes son los que están a tu alrededor? ¿Ah? Y de acuerdo a lo que está, a lo que tienes a tu alrededor, yo te voy a decir cómo eres. Ese es el concepto en realidad del límite. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar ya en términos de funciones? El concepto de límite es el análisis del comportamiento de una función en una vecindad de un punto. Y eso es lo que tienen acá. ¿Ve? Acá tienen el punto x0 y la vecindad x0 menos delta hasta x0 más delta. Esa es su vecindad porque estamos hablando de funciones de R en R. Es decir, el dominio de esa función está en los reales. Si los reales es una recta, pues lo podemos representar como una recta. Entonces, el entorno, la vecindad, es esa de ahí. Ahora, si tú te comportas aquí, la función, ¿cómo se comporta aquí en esta vecindad? Entonces, yo puedo decir entonces cómo se comporta en este punto. Viene de este lado, ahí aparece el concepto de límite lateral por la derecha y límite lateral por la izquierda, ¿no? Viene por este lado y la función se hace arriba, por este lado, y por el otro lado hacia abajo. Ah, ¿qué sucede? Una discontinuidad y ahí no está definida la función. Si no existe límite, pues, ¿no? No existe límite. Ese es justamente, si ustedes miran de repente acá, y yo sé que los de informática, muchos de acá, han ido a trabajar ¿cómo se llama esta? En este grupo de la policía que es los forenses. Han sido peritos, creo que son peritos forenses. ¿Qué cosa hace un perito forense? Analiza todo el comportamiento, todos los eventos que se dan, y de ahí llega a una conclusión. El perito no ha estado en el momento de cualquier acción, pero analiza todo el comportamiento que hay a su alrededor, cuáles son los indicadores, y de ahí emite una opinión. Es justamente esto de acá. O sea, si ustedes se dan cuenta, este concepto de límite es mucho más profundo de lo que en realidad representa. De repente nosotros los matemáticos somos muy malos en expresarlo, ¿no? Y decimos, bueno, el límite de una función, sea f de x una función que está definida sobre el intervalo a, b en los reales, y para toda epsilon, sea epsilon mayor que 0, existe un delta, toda la jaranita esta de acá, el rollo este de acá, el rollo, digamos, axiomático. Claro que ese es el rollo, la formulación matemática de la definición de límite. Pero el concepto es mucho más abstracto y mucho más, digamos, representativo, ¿no? Entonces, y en base a eso de ahí, en base al concepto de límite, tenemos toda la teoría de matemáticas está en base a eso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de continuidad, vamos a hablar de diferenciabilidad. ¿De quién? De una función. Diferenciabilidad o la derivada de una función, la integral de una función. ¿Y qué cosa es la integral? Es un límite. ¿La derivada quién es? Es un límite. La continuidad es el límite que sí debe existir para el y ser igual a f de x igual a. Entonces, miren, del comportamiento de una función, ¿cuándo se dice que una función es diferenciable? Suave. Ah, ¿qué significa entonces? Pues entonces, ahí que la función es derivable y además su derivada es continua. Ah, entonces, miren, volvemos otra vez al concepto de límite. Entonces, miren, esto es muy interesante y esto es lo que lo vemos todos los días en nuestra vida, en la vida real, todos los días. ¿No? Ustedes ven a una persona por ahí, ¿no?
Bueno, yo no tengo nada con los amiguitos de Venezuela, pero ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta, espero de que, de repente no sé si aquí habrá o no venezolanos, pero les digo de que de acuerdo a su comportamiento, ¿no? De acuerdo al comportamiento que tienen de la parte global de los venezolanos, el límite, la tendencia digamos, de la sociedad venezolana es que son muy, ¿cómo se llama? Intensos, ¿no? Porque ustedes, miran, se imaginan ustedes un fin de semana, salen un fin de semana por su casa y, y por ahí encuentran una reunión de venezolanos. ¿Qué sucede en esa reunión? Ustedes se acercan nomás desde el momento que ya se están acercando, ya saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y me voy a otro lado, por ejemplo, me voy a otro lado, me voy a otra comuna con comunidad nativa de la selva, por ejemplo, o de la sierra. El comportamiento es diferente, muy diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si lo llevamos a esto, al concepto de límite, ¿qué cosa es entonces? Que yo puedo tener un conjunto de eventos y de ese conjunto de eventos puedo sacar algunas conclusiones basándome en esta teoría, en el concepto de límite, ¿no? Y eso es lo que se utiliza. Ustedes, los informáticos, lo van a utilizar en eso cuando ustedes hagan forense forense, los cursos ese de forenses o de cuando hagan el curso de peritos, por ejemplo. ¿El perito qué hace? Mira, observa toda la situación y después verifica, hace unos cálculos, verifica y de ahí emite una opinión. Que de repente en algún momento van a llegar a ser peritos, ¿no? Peritos informáticos. Obviamente no es solamente, ser perito no solamente es ser un buen informático, pues ustedes opinarán en su campo, en el campo de la informática. Nosotros como matemáticos también podemos ser peritos, pero la diferencia es que nosotros lo vemos desde otro punto de vista. No vemos la interpretación a la sociedad. Y eso es lo que nos falta como matemáticos. Por eso que les decía, de repente ustedes piensan, dicen, la matemática es fea, es horrible, no me gusta. No, no es que no les guste y no sea bonito. Es, es, es una de las cosas más bellas que ha existido, siempre y cuando sepamos sacar la belleza de ella. Bueno, hablemos de acá, de los límites. Entonces, quedamos, los límites. Un límite, el concepto de límite es el análisis del comportamiento de una función en una vecindad, en la vecindad de un punto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a analizar cómo, de acuerdo, estoy aquí en X, voy a analizar cómo se comporta la función aquí en una vecindad, pero en la vecindad, ¿dónde va a ser acá? Acá, ¿ves? ¿Y la función dónde está? Aquí, en el eje Y. Entonces, en una vecindad de L, ¿no? En una vecindad de L. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo un X que está en esta vecindad, ¿no? Entonces, entre X0 y X0 más epsilon o X0 menos epsilon, entonces ese X, o sea, la imagen debe aparecer debe caer en esta vecindad de acá, ¿no? Digamos, es de la vecindad de las acciones y esta es la vecindad de los resultados, ¿no? Si veo que un muchacho es completamente, pertenece a un grupo, un grupito, entonces yo ya puedo concluir qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque yo veo acá todas sus acciones, ¿no? Todas las acciones de ese muchacho, ¿no? Entonces aquí nuestro muchacho, como le digo, es una función. Entonces, si yo analizo acá el comportamiento de una función en una vecindad, yo puedo decir qué es lo que sucede con esa función. Puedo decir que esa función es continua, puedo decir que esa función no tiene límite o no está definida en ese punto. Claro, porque por ejemplo yo puedo tener una función que sea, digamos, acá no puedo escribir. Una función que no sea, que sea
1 sobre x, por ejemplo. Cuando x es igual a 0, la función no va a existir, ¿no? 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. Cuando x es igual a 0, la función no existe. ¿Por qué? Porque no está definida, pues. La división por 0 no está definida. Entonces, no va a pasar nada. No va a existir. Entonces ahí es donde se hace uso nuevamente de toda la teoría matemática, todo lo que nos enseñaron en álgebra de colegio, todo se utiliza ahí, ¿no? Muy bien, entonces, otra de las cosas a la que nos lleva el límite de una función es analizar su continuidad, ¿no? Entonces, ¿y cuándo decimos que una función es continua? A ver, un ejemplo de ustedes de una función continua. ¿Continúa? ¿Perdón? Continúa, dice, y Y, igual a x más 1. Una lineal, y igual a x más 1 es una recta. una recta. ¿No? Miren, pero es matemática, ¿no? Entonces, aquí está mi recta. ¿Ve? Miren acá hay una recta. Esa es la función que ha dado su compañero, ¿no? Es una función continua. Sí, porque esto continúa infinitamente y por acá infinitamente también. Siempre va a existir. Eso siempre va a existir. Ahora, otra función que no sea continua. Ya les dije, 1 sobre x. No es continua en x igual 0. ¿Por qué? Porque para x igual 0 la función no está definida. ¿Y qué me dice el concepto, la definición de continuidad? De que para que una función sea continua, el límite, ojo aquí, el límite de la función cuando x tiende a 0 debe ser igual a el valor de la función en x0. Entonces, si yo defino x0 igual 0 y mi función 1 sobre x, el límite de f de x o de 1 sobre x cuando x tiende a 0, ¿existe? No existe. ¿Por qué? Fácil, porque el límite lateral por la izquierda va a ser menos infinito y el límite lateral por la derecha va a ser más infinito, ¿no? Teorema de los límites laterales. Si los límites laterales existen y no son iguales, o no existen y si no existen, pues no los puedo comparar. Y si existen y son diferentes, entonces el límite no va a existir. Por lo tanto, aquí falla esto de acá. O sea, el límite de la función cuando x, de la función 1 sobre x, cuando x tiende a 0, no existe, por un lado. ¿Y la función existe? No, tampoco existe, pues porque voy a tener 1 entre 0 o 1 entre 0, no existe, no está definido. Pero es suficiente con que uno de ellos no exista para que ya no sea continuo, ¿no? Uno de ellos no existe. Ahora, por ejemplo, ¿cuál puede ser una función que no sea, que aquí, bueno, un ratito. Una función que no sea continua, muy fácil, ¿no? Yo le estaba hablando de esta función f de x igual 1 sobre x, ¿no? Otra función, esta de acá, f de x, que está definida como voy a borrar esto. Que está definida como x al cuadrado menos 1 sobre x más 5. Ay, nada más. Ese es un polinomio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este polinomio, yo les pregunto, cuando x es igual a 0, el límite de f de x, cuando x es igual a 0, ¿cuánto es? Esto va a ser igual a menos un quinto. ¿Existe? Sí, sí existe. Muy bien. ¿Sí o no? 0, 0 menos un quinto. Ahora,
¿cuánto va a ser f de menos un quinto? De f de 0. F de 0 es igual a menos un quinto también. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿No? Sí, son iguales. Muy bien, entonces, ¿yo puedo tomar para cualquier x? No. ¿Para qué x no puedo tomarlo? Menos 5. Para x menos 5. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Miren, el límite de x al cuadrado menos 1 sobre x más 5 cuando x tiende a menos 5, ¿ese límite existirá? No existe. ¿No? No va a existir. ¿La función está definida? No me dicen nada. Como no me dicen nada, pues yo tengo que averiguarlo, pero la función no está definida tampoco. ¿Por qué? Porque va a quedarme acá 0. Menos 5 al cuadrado son 25. 25 menos 1 son 24. 24 sobre 0, ¿cuánto es? No existe. Entonces la función tampoco está definida. ¿No? Y hay otro tipo de funciones, ¿no? Otro tipo de funciones así, por ejemplo. Yo tengo acá una función definida de esta manera. F de x igual x más 1 sobre x menos 7. Pero este es para los x diferentes de 7. Y 1 para el x igual a 7. Entonces ahí, ¿qué sucede? ¿No? ¿Cuánto va a ser el límite de esta función cuando x tiende a 7? El límite de f de x cuando x tiende a 7, ¿cuánto va a ser? Esto no existe. ¿O sí? ¿Existe o no existe? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Será cierto esto? ¿Es verdadero o es falso? Ahí tengo que evaluar el límite, ¿verdad? Tengo que evaluar el límite. Cuando yo evalúe el límite, ¿cuánto voy a obtener? A ver, ¿cuánto sale ese límite? Quedaría 8 sobre 0, profesor, indeterminado. ¿Seguro? A ver, vamos a hacerlo por acá. El límite de x más 1 entre x menos 7. Entonces yo puedo todo dividir por x en el numerador. Acá por x y en el denominador también por x. Entonces esto me va a quedar aquí cuando x tiende a 7. ¿No? Entonces acá me va a quedar 1 más 1 sobre 7 sobre x, perdón, acá sobre x. Acá el límite todavía. Y acá me va a quedar 1 menos 7 sobre x. Cuando x tiende a 7. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuánto va a ser aquí arriba el límite cuando x tiende a 7? Va a quedar 1 más 1 más un séptimo. ¿Cierto? Y en el denominador, ¿cuánto va a quedar? 1 menos 1. Ah, pero este es 0. Ojo, esto tiende a esto, ¿ah? Está tendiendo a 1. Ah, esto va a ser entonces igual ¿cuánto? ¿No? Esto ya estoy evaluando acá el límite, entonces esto voy a escribirlo como 8 séptimos, acá, 8 séptimos sobre ¿cuánto? Sobre algo, una cantidad extremadamente pequeña, que esto es prácticamente es un 0. Pero ¿no? Aquí va a variar, ¿no?
Este 0 puede ser positivo o puede ser negativo, entre comillas eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a tener, como este es 0 y esto es una cantidad, entonces aquí me va a quedar o más infinito o menos infinito. Entonces, ¿qué sucede? El límite no va, no puedo, los límites laterales no van a existir. Aquí es donde evalúo yo los límites laterales. Los límites laterales, uno va a ser infinito y el otro va a ser menos infinito. Por lo tanto, la función no va a estar, perdón, el límite no existe. Pero la función sí está definida. Claro, la función sí está definida. ¿Por qué? Porque acá me están dando la definición. Entonces, miren, yo voy a tener por acá que el límite de f de x, cuando x tiende a 7, esto no existe. Sin embargo, f de 7, ¿esto cómo está definido? Como 1. Eso sí existe. Entonces yo tengo un número que sí existe. No lo puedo comparar con algo que no existe. Por lo tanto, la función no es continua. O sea, eso es una, digamos, otra forma de encontrar. Cuando el límite no existe y la función no existe, también es igual, ¿no? O cuando en este caso la función está definida para x igual 7. Sí, de esta manera. Pero el límite me indica que la función va a acercarse ahí así. Sí, y por acá va a irse abajo así. Pero acá cuando es 7, la función aquí yo lo voy a definir como un puntito acá. Entonces ahí vamos a encontrar una discontinuidad. Vamos a ver otra función. De repente aquí no quedó tan claro esto de acá. Vamos a ver otra función. Miren aquí. Esto de acá. A ver, ¿cómo era esta función? Ya, a ver, vamos a ver esta función. F de x igual x más 5. Este es para... a ver. Este va a ser igual. Entonces vamos a ver aquí. Ya, acá f de x igual a x más 7. Por aquí voy a poner un x. X más, bueno, o x más 1 sobre x más 5. ¿No? Entonces, aquí esta función, por ejemplo, esta función, si yo la defino así nomás, así de sencillo, esta función no va a existir cuando x sea ¿cuánto? Cuando x es igual a menos 5, ¿qué va a suceder? Esta función no existe. Pero su límite sí existe. Miren acá, el límite de f cuando x tiende a menos 5, cuando aquí voy a tener a ver, acá es más menos 5, aquí va a quedar menos 4. Perdón. Aquí, x más 1 sobre x más 5. ¿Qué puedo hacer acá? Yo puedo dividir, ¿verdad? Puedo dividir por x y me va a quedar entonces acá
el límite de 1 menos 1 sobre X y aquí 1 más 1 sobre X. Ah, no, 5 es acá, 5. Entonces aquí cuando X tiende a menos 5. ¿Esto cuánto es? Esto va a ser menos un quinto más un quinto, ¿no? Esto va a ser 6 quintos. Y en el denominador, miren, va a quedar aquí 1, aquí va a quedar menos 1, ¿no? Menos 1. Aquí queda 0. Entonces, esta vamos a tener la misma el mismo tipo de funciones, ¿no? Del anterior. Pero yo puedo construir otra función. Acá es que era el que yo quería llegar. Miren, acá voy a escribir otra función. Esta de acá. F de X igual a X al cuadrado menos 1 sobre X más menos 1. Entonces, miren, si yo le expreso esta función no va a existir para X igual 1, no existe, no está definida. Pero si yo simplifico esta función de esta manera, este f de x, porque aquí voy a aplicar, para aplicar el límite, esto lo puedo representar como x menos 1 por x más 1. Entonces simplifico, se van a eliminar x menos 1, se va a eliminar esto de acá y me va a quedar que entonces que esta función, ¿no? Acá yo le aplicaré el límite de f de x cuando x tiende a 1. Esto es igual al límite de ¿quién? De x más 1. Cuando x tiende a 1. ¿Y esto cuánto es? Esto es 2. Pero sin embargo, la función f de 1, esto, no existe. ¿Por qué? Porque yo reemplazo aquí, ¿no? Y esto me va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de la gráfica de esta función? En realidad es una recta, pero donde aquí, cuando x vale 1, hay un punto, un hueco, así, de esta manera. Y esta función no es continua. ¿Existe su límite? Sí, sí existe su límite. Su límite es 2. Pero la función no está definida, como era originalmente. Cuando hacemos la transformación acá, estamos llegando a una... ¿Esta es la misma? Sí va a aparecer la misma. Pero la función no está definida, cuando x es igual a 1. Entonces ahí aparece el otro criterio, ¿no? Ahí, en este caso, vamos a hablar de una discontinuidad. Esta es una discontinuidad evitable. Y las otras que hemos venido viendo son una discontinuidad inevitable. ¿Por qué esta es evitable? Porque lo único que tendría que hacer es redefinir esta función. Voy a hacerlo de otro color acá. Voy a redefinir esta función. ¿Cómo? Así. Esta función la voy a redefinir de esta manera. F de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 para los x diferentes de 1. Y acá tendría que poner 2 para x igual 1. Entonces, ¿qué sucede? Ahí le estoy dando continuidad a esta función. ¿Por qué? Claro, la función así sola, ¿no? Así definida solita como estaba acá, no va a existir cuando x vale 1. Claro, no va a existir. Pero aquí yo le estoy diciendo de que esta función, para mí, por definición, yo le estoy asignando el valor de 2. Entonces, cuando hago la gráfica aquí, va a quedar acá. Este punto se va a rellenar con este de acá. Así.
Entonces va a quedar la función continua. Entonces miren, este es parte de la formación o el análisis matemático, ¿no? Esa es parte del análisis matemático. Pero miren, ¿en qué consiste esto entonces? Utilizar el concepto de límite. ¿Para qué? Lo llevan a la vida real. Muy sencillo, ¿no? Yo tengo esto de acá. Voy a romper una hoja que no corresponde. Aquí, miren. Vamos a trazar una recta que pase por acá. ¿Ahí están viendo la recta en esta hoja? Sí, ¿no? Sí se ve acá. ¿Ve? ¿Sí se ve esta recta aquí? Una hoja que, estoy trazando esta función y acá tiene un hueco, ¿no? Esa es la discontinuidad evitable. Entonces, ¿qué hago? Yo vengo acá y pongo un parche acá y listo, ya está, solucionado el problema. Igual acá, vengo y pongo otro parche acá y ya está, solucionado el problema. Esas son las discontinuidades evitables. Y esto es lo que vemos nosotros aquí en el libro de Richard Borden acá. Este de acá, la definición. Ahora, además de esto, esto ya ustedes lo han visto en continuidad. Además de eso, nosotros aquí tenemos este teorema, esta definición de aquí, es el límite de una sucesión. Eso es lo que su compañero en algún momento me dijo eso. El límite es cuando tiende al infinito o es infinito. No, en realidad es una sucesión. ¿Para qué vamos a utilizar esto de acá? Esto lo vamos a utilizar para ver el análisis, va a hacer un análisis de la convergencia de un algoritmo. ¿Qué es una sucesión? Es una sucesión de puntos, va apareciendo así, ¿no? Pero si esos puntos tienden a un valor, se acercan a un valor, cuando el n es muy grande, entonces se dice que la sucesión de puntos es convergente. En otras palabras, se está acercando a. Ahí hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Muy tradicional, ¿no? Y esto, miren, yo lo saco de la televisión también, de esta televisión que no nos trae nada, pero de ahí yo recupero algunas cosas. En la definición esta de acá se puede aplicar en lo que ustedes escuchan a manera de risa, cuando Magali dice una vez, entonces estuvieron ahí dando vuelta hasta que al final hizo un clic, el famoso clic. ¿Qué está sucediendo ahí? Están sucediendo lo que está pasando es una serie de eventos que al final terminan ¿en qué? En una relación de una pareja. ¿Por qué? Porque aquí las relaciones están convergiendo a un punto, están acercándose a un determinado. Ese es el concepto de convergencia de una sucesión. ¿Sucesión de qué? Pues pueden ser números, pueden ser eventos, pueden ser, digamos, incidencias, ¿no? De algún hecho. Ahí aparece otro refrán que siempre lo dicen las abuelitas, ¿no? Tantas veces el cántaro al agua, que al final sale sin orejas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que está sucediendo y sucediendo tantas cosas, van cambiando, hasta que al final se rompe. ¿No? Eso es justamente la convergencia de los algoritmos. De tanto insistir en calcular y calcular hasta que al final llegó a la solución. ¿No? Entonces, a eso se refiere esta definición también del límite. El límite de una sucesión. Pero esa sucesión puede ser de números o puede ser de eventos. En este caso, como es numérico, el curso es numérico, nosotros vamos a hacer cálculo numérico, entonces será una sucesión de números.
Si esa sucesión tiende a cero, entonces voy a decir que el límite existe. Y si el límite existe, implica que la sucesión es convergente. ¿Y qué es lo que me genera la sucesión? El algoritmo. El algoritmo iterativo es el que me va a dar la sucesión de puntos que son convergentes. Esa sucesión que va a ser convergente. Miren, o sea, todo se puede relacionar con la vida cotidiana. Bueno, aquí habla ya, eso es una propiedad, ¿no? Y de aquí vamos a entrar a otro tema que es la diferenciabilidad, ¿no? La diferenciabilidad de una función. ¿Ustedes qué han entendido por diferenciabilidad de una función? Así como vimos el límite, ¿qué han entendido por diferenciabilidad de una función? ¿Cuándo se dice que una función es diferenciable? ¿Será igual que decir que la función es derivable? ¿Será igual o no será igual? ¿El conjunto de funciones diferenciables es más grande o más pequeño que el conjunto de funciones derivables? Si digo que son iguales, es decir que ya los dos conceptos son iguales, entonces eso implicaría que no habría la relación de inclusión. A ver, ¿ustedes qué han entendido por cuándo una función es diferenciable? ¿Están ahí? ¿Hola? Sí, acá estoy. Ah, sí, sí, están. Cuando su gráfico se puede aproximar por una recta, en sentido intuitivo, es decir, que resulta ser la recta tangente. Cuando su gráfico se puede aproximar por una recta. Sí. A ver, otra opinión. ¿Cuándo se dice que una función es diferenciable? El clima está aquí, hace frío, hace calor. Cuando se puede derivar por ambos lados. Perdón, no te escuché. Cuando se puede derivar por ambos lados. Se puede derivar por ambos lados. Eso implicaría las derivadas parciales, ¿no? Perdón, las derivadas laterales, no derivadas parciales. A ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué más pasaría? A ver. Porque miren, estos conceptos son importantes. Diferenciabilidad, derivabilidad, continuidad, convergencia, ¿no? Comportamiento de una función. Entonces, esos son los conceptos que estamos viendo. ¿Por qué va a ser importante esto de acá? Porque este nos va a llevar al teorema al que quiero llegar. A ver, ¿alguna otra opinión de diferenciabilidad? ¿Cuándo se dice que una función es diferenciable?
voy a dejar de compartir para mirar las caras. Por si acaso, a mí me interesaría de que ustedes prendan su cámara para yo poder observarles, porque si no, hay veces, claro que van a decir, no, profesor, que no, estamos de sueño. Sí, yo sé que están de sueño. O sea, hay algunos que están Profesor, durmiendo. ¿puede ser Dime. cuando la pendiente es la derivada de la función? La pendiente es la derivada de la función. No tanto así. Porque la pendiente, no se olviden que la derivada de la función se interpreta de tres maneras. Una, podría ser esa ahí. La segunda es la razón de cambio de la variable y respecto de x. Y tercera es la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento. Entonces tú prácticamente casi me has dicho la primera, ¿no? Casi me has dicho la primera. Claro, sí, a la primera más me Ajá, refiero. la primera se abarca más tú, ¿no? A ver, otra opinión, a ver, otra opinión. A ver, José Alfredo Valdés, ¿qué opinas tú? Como bien ha dicho usted, profesor, las derivadas nos sirven para tres casos, ¿no? En cambio, la diferenciabilidad lo podemos relacionar directamente con la continuidad de una función. Claro está que también, si lo relacionamos las derivadas, una función es derivable en tal punto si no es continua, ¿no? Pero considero yo que la diferenciabilidad va más por la continuidad de una función. Que la derivada sería el cálculo en sí, ¿no? Ya. ¿Qué quiere decir entonces? Que, a ver, vamos, si te entendí un poco. Que yo puedo tener una función diferenciable que no es derivable, o puedo tener una función derivable que no es diferenciable. ¿Cuál de ¿Puede las repetir, dos? profesor? No lo escuché, no lo escuché muy bien. Ya. No. Tú me dijiste eso, de que vas por el hecho de que toda función diferenciable es derivable, o por el hecho de que toda función derivable es diferenciable. ¿Cuál de las dos cosas es? Derivabilidad implica diferenciabilidad, o diferenciabilidad implica derivabilidad. Ah, sería por la segunda en todo caso, profesor. ¿Cómo así? ¿Que la diferenciabilidad implica derivabilidad o no? Mejor dicho, ¿quién es más grande? ¿Las funciones derivables o las funciones diferenciables? Profesor, Dime. yo creo que las funciones diferenciables son abarca el conjunto más grande que las derivables. Las di- O sea, las diferenciables es un caso general Ya, de lo que son las derivables. ya, a ver, muy bien. A ver, otra opinión, rapidito, antes de irnos a explicarles. A ver, Cristian Jean-Pierre. Sí, Casorza. profesor, presente. Casorza debe ser. A ver, dime, ¿qué entiendes tú por diferenciabilidad y derivabilidad? ¿Es la misma Eh, cosa? no, profesor, porque en el caso de la diferencial, bueno, tengo entendido que es el incremento que se hubiera dado a dicha función, ¿no? En caso de tener la ordenada al su tangente, que sería. Y sobre la diferenciabilidad, pues sería como bien mencionó antes, ¿no? Eh, Se podría decir que es más como una generalización. Bueno, más que todo porque admite diferentes direcciones. Ya. Eh, bueno, ese sería el punto de A vista. ver, muy bien. A ver, ahora dígame una cosa. ¿Cuál sería la interpretación geométrica? O sea, ¿cómo lo verían geométricamente una función que es derivable? ¿Y cómo sería la interpretación geométrica de una función que es diferenciable? O sea, ¿cómo sería gráficamente la derivable y la diferenciable? O si son iguales.
Bueno, les cuento un poquito más, les voy a explicar un poco de esta cosa. Miren, esa es parte de la tradición matemática que siempre hemos venido enseñando nosotros los matemáticos. Ahora las cosas han cambiado un poco. Ahora los conceptos, ustedes van, abren un libro y lo tienen ahí y no necesitamos repetirlos, ¿no? O sea, las definiciones, los teoremas están ahí. No necesitamos repetirlos. Pero los conceptos, eso sí, no están escritos en los libros. Eso no se escribe casi en los libros. ¿Por qué? Porque es el concepto personal, o sea, es como uno lo percibe, como uno lo entiende. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay veces muchos libros no lo escriben así, simplemente se limitan, definición, tal cosa, listo ya. Ahora, pero hay otros textos que sí, tal vez lo pueden escribir, y esto lo podemos encontrar de repente en el libro de geometría diferencial de los Lajes Lima. Pero, miren, ¿a qué se refiere diferenciabilidad? ¿Cómo lo veo yo gráficamente? ¿Puedo decir que una función es diferenciable? Fácil, es muy fácil. Usted tiene una función así que es suavecita, curva, así, una curva suavecita, así. O puede ser ir así también. O puede ser de repente mucho más suave. ¿Sí? O una recta, pues una recta, ¿no? Es una recta, se considera ahora como una curva, ¿no? Entonces, ¿es suave? Sí, es muy suavecita. Ahora yo les digo, miren esto de acá. Yo mando una hormiguita por acá. Y de acá. Esta curva que ustedes están viendo, o esta función que ustedes están viendo acá, ¿es suave? No. No, profesor. No es suave, pues. No es suave. ¿Dónde no es suave? Aquí en este puntito de acá, en este punto de acá no es suave. En la esquina. Entonces, si hablamos geométricamente, la interpretación de la diferenciabilidad es que las curvas son suaves. Así, el libro de Lon Lajes Lima, en su libro de geometría diferencial, lo dice así. Son curvas suaves. Es decir, no tienen puntas. Esas son las funciones diferenciables. Y las funciones derivables, bueno, las funciones derivables no me dice eso. Simplemente me dice que exista la derivada y punto. Ah, entonces, ¿quién es más grande? ¿El conjunto de funciones diferenciables o derivables? El de las diferenciales. Más grande, no. Más grande es el conjunto de funciones derivables. O sea, las funciones derivables es más grande. Dentro de ese conjunto hay están solamente las curvas suavecitas. Les digo así con ese tono para que ustedes se acuerden. ¿Ya? Así yo les explico esto con ese tono para que ustedes no se olviden. Las curvas suavecitas, ellas son las diferenciables. Pero aquí voy a tener curvas con puntas también. Sí, estas no son diferenciables. Son derivables, sí pueden ser. Pueden ser todavía. Pero no diferenciables no van a ser. ¿Ya? Esa es la interpretación. Y ahora les voy a mostrar aquí, miren, acá yo utilizo las mismas hojas. ¿Por qué? Porque para tener lo mismo que se hizo con el grupo anterior. Ahí yo no hice este de acá, ¿no? Pero miren aquí. Aquí está la función. Esta función, la función valor absoluto. Ustedes saben que la función valor absoluto es esta de acá. ¿Cierto? Esa es la función valor absoluto. Si es una función definida por tramos, entonces yo también puedo calcular su derivada, ¿no? Su derivada también puedo calcular así y la puedo calcular de manera también por tramos. Entonces, ¿cuál va a ser? La función valor absoluto va a ser x para los x mayores iguales que 0, que es esta recta de acá. Y esta de acá, menos x para los x menores que 0, es esta recta de acá. Entonces, es esta recta de acá, ¿no? Ahora yo calculo la derivada de manera independiente. ¿Cuál es la derivada de la función valor absoluto? Para los x mayores que 0 va a ser esta de acá, pues 1.
¿verdad? Profesor, me está No presentando. está compartiendo, profesor. No está Perdón, discúlpeme. No había, yo creo que había compartido. Y ahora sí está, ¿no? Ahora sí ya van a ver. ¿Ya? ¿Ahora sí se ve? Sí, profe. Listo. Entonces le decía, la función valor absoluto es esta de acá. Es esta función que está definida de esta manera, ¿verdad? Y acá tengo su gráfica. Para los x mayores o iguales que 0, la función va a ser esta recta de acá. Para los x menores que 0, su gráfica va a ser esta de acá. Y si esto es una función definida por tramos, entonces yo también puedo calcular la derivada de esa función y también va a ser definida por tramos, ¿no? Obviamente. Entonces aquí para la derivada de la función valor absoluto para x, los x mayores o iguales que 0 es 1. Es esta recta de acá. ¿No? Y para los x menores que 0 va a ser menos 1, es decir, es esta recta de acá. Muy bien, entonces, ¿esta función es continua? ¿La función valor absoluto es continua? Sí. ¿Es derivable? Sí. ¿Por qué? Yo estoy calculando su derivada para cualquier número real. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué esta función no es diferenciable? Porque acá tiene una punta. Y esa punta, ¿qué pasa en esa punta? Que aquí la derivada no es continua. ¿Ya? La función derivada no es continua. ¿Eso qué quiere decir? Que toda función que, además de tener su derivada, y la derivada es continua, entonces es diferenciable. Entonces acá tenemos, este es un ejemplo de que esta función es derivable, pero no es diferenciable. ¿Ya? Esta función es derivable porque yo puedo calcular sus derivadas, pero no es diferenciable. ¿Por qué no es diferenciable? Porque la derivada no es continua acá. La función derivada no es continua, la que está de verde. Aquí hay un salto, ¿no? ¿Qué está sucediendo acá? El límite de la función derivada no existe, ¿no? El límite del valor absoluto de x cuando x tiende a 0, ¿no? De la derivada de esto de acá. Esto no existe. Entonces, si no existe el límite, ya no es continuo, pues. Pero sí tienen sus derivadas, claro, sus derivadas están acá, estas son sus derivadas. Eso implica entonces que, ¿qué cosa? Que las funciones, el conjunto de las funciones diferenciables es más pequeño que el conjunto de las funciones derivables. Existen funciones como por ejemplo el valor absoluto, que es derivable, pero no es diferenciable en todos los reales, salvo en un número finito de puntos, que en este caso es el x igual 0. ¿Verdad? ¿Se entendió entonces ese concepto, la diferencia? La forma, cómo se explica, o la definición, cómo se da la diferenciabilidad, miren, acá. Se explica de esta manera, ¿no? Si f es una función definida en un intervalo abierto que contiene x0, la función f es diferenciable sí. En x0 sí. El límite ¿de quién? Del incremento en y sobre el incremento en x existe. El número f' de x0 recibe el nombre de derivada de f en x0. Una función que tiene una derivada en cada número en un conjunto x es diferenciable en x. X como conjunto, este x mayúscula como conjunto. Eso es obvio, ¿no? Si es derivable o diferenciable en cada uno de los puntos,
pues entonces va a ser diferenciable en todo el intervalo. ¿Ya? Entonces, miren ahí qué es lo que sucede, que la derivada en el punto x0 debe existir. Y aquí, nosotros, nuestra derivada, ¿qué decía nuestra derivada? La definición de derivada, ¿se acuerda? Acá. La definición de derivada es esta de acá, que f' de x, f' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre x menos h. Perdón, sobre h, aquí sobre h. Cuando h tiende a 0. ¿Verdad? Ese es el límite, esa es la definición de derivada. Pero muy bien, yo aplico esta definición o este límite cuando x vale 0. Existe, si existe la función, la derivada existe, pero el límite no existe, este límite no existe. ¿Por qué? Porque de aquí voy a tener que el límite lateral por la derecha, cuando h, ¿no? Acá voy a tener el límite cuando delta de x tiende a 0 por la derecha, y el límite cuando delta de x tiende a 0, pero por la izquierda. Entonces voy a acercarme por aquí, o voy a acercarme por acá. Y aquí me voy a encontrar que los límites laterales estos van a ser diferentes. ¿Por qué? Este límite de acá, ¿cuánto vale? Del valor absoluto. A 0 por la derecha, ¿cuánto es? 1. Y a 0 por la izquierda, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Ven? Entonces son diferentes. Entonces, por lo tanto, el límite no existe. El límite de f' de x no existe. Por lo tanto, la función no va a ser diferenciable. ¿No? Y eso va a suceder siempre que yo encuentre así, unas puntas. ¿Ya? Siempre va a suceder eso. ¿No? Entonces, como le digo, en los libros no se lo dice exactamente así el concepto. Los libros muy difíciles que se diga eso. Si Dios quiere, y de acá cuando ya me retire, yo voy a escribir un libro con solamente conceptos. Así, solamente conceptos. Y yo sé que, ¿por qué cuando me retire? Porque es para que me acaben todos mis demás colegas. Porque van a leer y van a empezar a decir, no, pero esto no es así. Pero demuéstrame que no es así entonces. ¿No? Y yo les digo eso, ¿por qué? Porque muchos de los matemáticos hay veces nos cerramos en algo que está así escrito por definición y nada más, listo, ya no miramos más allá. Pero nosotros lo podemos ver así como les acabo de explicar. Ustedes, estos conceptos muy sencillos, es que es en realidad, esa es la visión que se tuvo originalmente, sino que nadie lo escribió. Todos acostumbramos la formalización, listo. Muy bien. Vamos a dejar entonces, ya entendimos cuál es el concepto de diferenciabilidad, que es diferente del concepto de derivabilidad. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a trabajar con funciones diferenciables. ¿Por qué funciones diferenciables? O sea, ¿cuándo se dice que una función entonces es diferenciable? Cuando tiene su derivada, pero a que además de eso es continua. La derivada es continua. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos al teorema de Taylor, que donde vamos a llegar, entonces de aquí vamos a encontrar que esa función va a ser diferenciable en un intervalo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver eso, vamos a avanzar un poquito. Aquí hay un teorema, el teorema de Rolle, por ejemplo. Este es el teorema de Rolle que me dice, ¿para qué me sirve esto de acá? Para determinar simplemente acá, ojo, miren, suponga que f, que está en A, B, que pertenece al intervalo, es continua en el intervalo con B, y f es diferenciable en el abierto. Si f de A es igual a f de B, ¿por qué diferenciable? Ya les dije, ¿qué implica la diferenciabilidad? Que esa curva sea suave, bonita, ¿no? Suavecita, ¿ya? O sea, mejor dicho, tenga un trazo muy especial, ¿no? Muy bonito.
y que yo pueda hacer cualquier cosa, como por ejemplo las funciones, las trigonométricas, el seno y coseno, son funciones diferenciables de clase C infinito. ¿Por qué? Porque sus infinitas derivadas son continuas. Entonces, esas son las mejores funciones que hay, pues, ¿no? Muy bien, entonces, aquí el teorema de Rolle me dice eso, ¿no? Que si yo voy a encontrar yo voy a tener esta condición, la función es diferenciable, y el f de A es igual al f de B, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, existe un número C, acá lo que aquí me faltó algo decir, ¿no? Que ese número C no necesariamente es 1, pueden ser más de 1. ¿No? Puede ser más de 1. Número C, de tal manera que la derivada en ese punto va a ser igual a 0. ¿Qué significa que la derivada sea igual a 0? Significa que va a haber un máximo o un mínimo también. Pero no necesariamente es 1. Pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4. ¿Ya? Muy bien, esto está aquí también en la otra página de acá. No, esto no es aquí. El teorema de Rolle, ¿no? El teorema de Rolle me dice esta de acá, por ejemplo. Acá lo tenemos. ¿Qué significa esto? ¿Que se puede cumplir para esta función de acá? ¿Para esta función que está verde acá, sí? ¿Así? Sí, también. ¿Por qué? Porque f de A es igual a f de B. Estoy trazando una función que cumple con esa condición. ¿Esta función es diferenciable? Sí es diferenciable, ya le dije porque es suave. ¿No? ¿Puede ser para esta función de acá? También. ¿O puede ser para esta función roja? También. ¿No? Cada una de ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la función verde que está por arriba, tiene un único C. Ese C estaría por acá más o menos, ¿no? Por acá más o menos. La que estaba por abajo también tendría un único C, que es el que está por abajo. Y la función roja también no va a tener uno, sino va a tener varios C, ¿no? Entonces, miren aquí. ¿Será este de acá? O la roja, ¿cuánto va a tener? Uno por acá, otro por acá, otro por aquí, otro por aquí, otro por acá, ¿verdad? Entonces, ese teorema de Rolle acá no lo dice, pero bueno, en todo caso tendría que hacer una pequeña reformulación. Existirá siempre al menos uno. ¿Por qué al menos uno? ¿No? Porque si yo la cantidad mínima que puedo tener que sea uno es que sea para esta función. Entonces el C va a ser 1 solamente. Aquí, para el de abajo igual. Pero en este caso, nosotros la que tenemos aquí es la de arriba. Es esta de acá, 1, y acá habría otro también. Por eso es que decía, al menos 1. ¿No? Muy bien, entonces, a eso se refiere el teorema de Rolle, ¿no? Este estaba hablando de las derivadas también. Es similar el ejemplo que tenía anterior, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, vamos nuevamente el texto acá. Y viene el teorema del valor medio. ¿En qué consiste el teorema del valor medio? Así como hemos visto acá el teorema de Rolle, que va a existir este C, donde la derivada se hace C. El teorema de del valor medio consiste en qué cosa? Que si yo trazo por f de A una recta que pase por f de A, f de A y B, f de B, esta recta va a tener una pendiente. ¿No? Si la curva es suave, es diferenciable, entonces va a existir al menos un punto acá, mira, este punto C, donde por este punto la derivada va a tener el mismo valor que esta recta secante. No nos olvidemos que la derivada es la pendiente de una recta tangente, de una recta cable. Entonces, si hablamos como pendiente, entonces simplemente acá diremos que si yo trazo a esta recta de acá que une estos dos puntos, ¿no? Esta recta va a tener una pendiente. Esa pendiente va a ser igual a ¿quién? A la derivada de la función, ¿en dónde? En al menos un punto acá. ¿Que puede haber otro? Sí, claro. Por ejemplo, puede estar por aquí otro punto. Y por acá me va a dar una recta también tangente. Puede haber 1, 2, 3, 4, ¿no? Puntos que se cumplan con esta condición.
Este es el teorema de valores extremo, del valor extremo. Eso es lo que ustedes vieron en las aplicaciones de la derivada, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener un extremo, puede ser extremo relativo, o los extremos absolutos generalmente no van a existir. ¿No? El extremo absoluto, si uno define una función así, así en todos los reales, no va a existir el extremo absoluto. Si uno define la función en un intervalo cerrado, entonces ahí sí puedo hablar de extremo absoluto. ¿No? Aquí hay un ejemplo de esta función, ¿no? Bueno, entonces de aquí, inclusive, miren, de acá se empieza a calcular un poco de los errores. Y aquí viene el teorema de error generalizado. Eso es lo que les acabo de explicar, que puede existir para una o para muchas funciones, ¿no? El teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio lo vamos a utilizar todavía cuando veamos un poco el concepto de integral, ¿ya? Ahí lo vamos a utilizar. Bueno, ahí volveremos, haremos un pequeño feedback, ¿no? Y de ahí aparece la integral, ¿no? La integral definida, ¿se acuerdan que les hicieron la definición como el límite de una sumatoria? Ahí está. Eso es lo que vamos a utilizar. Esa es la definición. Para calcular integrales, vuelvo a decirles, esto de aquí ya corresponde a la tercera unidad, cuando hablamos de integración numérica. Ahí lo vamos a retomar esto. Hoy día lo que nos convoca es esto de acá. Este teorema, el teorema de Taylor, es una de las aplicaciones, yo le dije que era una de las aplicaciones de la derivada de una función. Y aquí es donde aparece el concepto que les decía. Suponga que f pertenece a Cn en A, B. Y f pertenece al n más 1 en A, B. O sea, aquí tengo las funciones. Este es el conjunto de funciones diferenciables en A, B. Y este es el conjunto de funciones derivables en n más 1. De n más 1 veces. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo una función que cumple con esta condición, ¿qué quiere decir nuevamente? Que tiene sus n primeras derivadas, y además de que esas n primeras derivadas existen, sean continuas, eso estoy hablándoles entonces de diferenciabilidad de la función n veces. ¿Ya? N veces. Esto se conoce como espacio de funciones continuas de clase n, por si acaso. Espacio de funciones continuas de clase n. Decir de clase n ya implica que tienen sus n primeras derivadas, ¿no?, diferenciables o continuas, ¿no? Sus n primeras diferenciables, n primeras derivadas continuas, ¿no? Entonces, si yo tengo una función que cumple con esta condición, entonces esa función yo la voy a poder expresar de esta manera. Como la suma de un polinomio, la suma de un polinomio más un resto. ¿Dónde ese polinomio va a estar dado? ¿Cómo? Aquí está ese polinomio. Aquí está ese polinomio. La función evaluada en el punto más la derivada evaluada en el punto, en el mismo punto, por x menos x0, ¿no? La segunda, aquí más la segunda derivada evaluada en el punto sobre 2 factorial. En realidad es este de acá, ¿no? El término general es este de acá. La enésima derivada, o la késima derivada en este caso, la késima derivada evaluada en x0 por x menos x0 elevado a la k sobre k factorial. Entonces aquí yo esto lo reemplazo y k va a ir desde 0 hasta n. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado n. Lo que quede de ahí es el resto, ¿no? Es el resto. O también se conoce como error por truncamiento. Es un polinomio en Rn, ¿no? Es un resto de n, ¿no? Entonces, en este teorema se basa el método de Newton, el método de la secante, el método por ahí ¿cómo se llama? De Stephenson, ¿no? Entonces, miren, en este teorema de acá,
Entonces, este teorema se entiende ya en la antigüedad, o sea, cuando fue creado, esto mismo, cuando 1685-1781 describió una serie en 1715 en el artículo el método de incrementación de incremento inverso y su inverso, método de incremento directos e inversos, Isaac Newton, ¿no? 1715. Por eso les decía, los métodos numéricos empezaron a trabajarse desde por ahí, 1715. ¿No? Entonces tiene más de 300 años. Pero todo, ¿cómo se realizaba todo este cálculo? Todo este cálculo se realizaba utilizando, o sea, esta aproximación, utilizando el cálculo de toda esta expresión. Obviamente que es sumamente complicado, es sumamente tedioso estar haciendo todo ese cálculo, ¿verdad? Claro, porque yo acá tengo un polinomio. Este me va a dar un polinomio de grado n. Y ese polinomio de grado n tengo que aproximarlo, va a quedar una serie. Y de ahí después reemplazar, claro, porque esto de aquí, cuando se formuló, de ahí vino otro señor que se llama Maclaurin, un francés, y que dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con este polinomio, pero a x0 no lo vamos a dejar como cualquiera, sino a x0 le vamos a asignar el valor 0. Y de ahí aparece la famosa serie de Maclaurin. Acá está, bueno. El polinomio de Maclaurin, o la serie de Maclaurin. Acá, Colin Maclaurin. Es más conocido como el defensor del cálculo de Newton cuando este fue objeto de los ataques aplicables del obispo y filósofo irlandés George Berkeley. Maclaurin no descubrió la serie que llevaba su nombre. Los matemáticos no descubrió, ojo, no descubrió. Los matemáticos del siglo ya la conocían desde antes de que él naciera. Sin embargo, concibió un método para resolver un sistema de ecuaciones lineales que se conoce como regla de Cramer, que Cramer publicó hasta en 1750. O sea, digamos, este señor, es un francés, ¿no? ¿Y quién lo criticaba? George Berkeley. Ah, les aparece, les suena el nombre, ¿no? Sí, el nombre es de la Universidad de Berkeley, de California. Y tomó ese nombre y ¿qué pasa? ¿En qué cosa es buena la Universidad de Berkeley? Justamente en cómputo. ¿No? O sea, todo está relacionado a nivel, es global, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿qué significa esto? Que yo, cualquier función que cumpla con esta condición, de acá, que sea de clase C infinito, yo puedo expresarla como la suma de un polinomio más un resto. Ese resto toma el nombre de error por truncamiento, o sea, lo que se trunca acá. El término de error de truncamiento en el polinomio de Taylor se refiere al error implicado al finalizar la suma truncada o finita para aproximar la suma de la serie infinita, ¿no? Entonces yo de aquí, cualquier función que sea de ese tipo, yo lo puedo escribir como una serie. Y aquí está. Aquí se presenta un ejemplo que para la función f de x igual coseno de x. En x0 igual 0 se va a expresar de esta manera. Me va a quedar como esta serie de acá. Entonces, ¿y ustedes qué creen? Que cuando hablamos nosotros en la calculadora decimos el coseno de 15. ¿Qué creen que hace la calculadora? Lo que hace es, utiliza pues este algoritmo de acá, de acá, para hacer la aproximación. Pero que ya lo tiene implementado en un chip, ¿no? Entonces, ahora, como ustedes pueden darse cuenta, P sub n es un polinomio. P sub n es un polinomio. ¿De qué grado? Bueno, va a depender hasta qué grado lo utilice yo acá, ¿no? Pero este polinomio fue el comienzo de la teoría de interpolación, porque en esto se basó la interpolación polinomial, ¿no? Y por eso es que se considera a estos polinomios P sub n de x, se les considera como los primeros polinomios interpolantes. Que eso ya lo veremos en el segundo capítulo, que corresponde a interpolación polinomial. Pero ahora ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es
Ustedes van a ajustar un poco sus acordes y vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer, lo que les voy a pedir, es que ustedes me simulen este polinomio en un programita de computadora. Acá está. ¿Cómo se hace? ¿No? Acá, lamentablemente aquí en este libro no existe el algoritmo. ¿Verdad? No existe el algoritmo. Pero que ustedes lo pueden calcular o con el software que se tiene ahora, ¿se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. Ustedes pueden aplicar o calcular o utilizar cálculo simbólico para calcular y de ahí, ¿no? Ya está. Entonces ahora, esta es la tarea de hoy día y el otro programa que les voy a explicar más tarde. ¿No? ¿Qué cosa? Me van a implementar, ¿no? Me van a hacer un programita. ¿En qué? En MATLAB, Scilab, Octave, o C, o Python, o ¿cómo se llama este? ¿No? O cualquier otro lenguaje de programación. Pero lo que quiero es que me simulen esto de acá. ¿No? La función, calculen el polinomio, cómo se escribiría la función en una serie de Taylor, y ese polinomio también lo grafiquen. ¿Sí? Ojo, aquí este polinomio está afectado para x0 igual 0. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace ahí? Justamente lo que les decía. Estoy analizando el comportamiento de la función, que en este caso es la función coseno de x. ¿En dónde? En una vecindad de 0. ¿Por qué? Porque el x0 es 0. A veces está tomando x0 igual 0. Acá. Entonces, cuando yo tomo esa vecindad, aquí me va a quedar un polinomio, miren. Aquí me queda un polinomio. ¿No? Acá me queda un polinomio. Este es un polinomio de grado 2 hasta aquí, pero este está multiplicado por el error. Pero ustedes pueden ampliarlo. ¿No? Pueden ampliarlo. Que sea más grande el polinomio. Y de tal manera que al momento de graficarlo, graficar acá, tanto la función, que esta va a ser la función seno de x, no, perdón, la azul es el coseno de x. Y la negra va a ser el polinomio que ustedes van a obtener. En este caso es una parábola, es un polinomio de grado 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a tener casi el mismo comportamiento del polinomio en la vecindad de 0. Ustedes dicen, no, yo quiero que sea de grado 3. Ah, perfecto, hay que ampliar la serie nada más. Punto. Entonces, aquí va a quedar otro polinomio que puede ser de grado, acá no va a salir de grado 3, sino va a salir de grado 4. Frente, este se pasa del 1 al 2 y del 2 va al 4. ¿No? Entonces, va a aparecer otro polinomio que va a aparecer muy similar acá. En x o una vecindad de x, el polinomio P sub n de x se va a comportar exactamente como la función. ¿No? Entonces, eso es lo que ahora les toca implementarlo. Aquí está, miren, como acá está para el seno, ¿no? Acá lo desarrollé esto para el seno, para la función seno de x. Y miren, y aquí va a quedar el primer elemento de la función seno de x es x. Todavía falta evaluar el resto. ¿No? ¿Qué hago para hacerlo? Pues simplemente calculo las derivadas y luego las reemplazo para x igual 0 y me va a quedar acá así. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer para el seno o para el coseno. Pero eso me lo van a implementar en cualquier lenguaje. Entonces ahora, hoy día vamos a, lo que queda de tiempo no, solamente quiero para que ustedes pongan más o menos, piensen qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Les voy a dejar un rato para que ustedes programen. Pero de ahí vamos a continuar todavía. ¿Por qué? Porque de ahí empezamos el primer método ya de soluciones de ecuaciones no lineales, que eso es el método de la bisección. ¿Ya? Entonces ahora, ustedes tomen su tiempo, empiecen en su tiempo, pueden tomar su desayunito o su café y luego empiezan a hacer el programa. ¿Ya? Hay que programar eso de acá.
vuelvo a decirles, esta es una de las cosas que no tiene algoritmo en el libro de Richard Burr. De ahí en adelante sí ya están todo lo que les voy a pedir, todos los algoritmos están escritos. ¿Ya? Muy bien, entonces, a trabajar. Primero tómense sus 10 minutos de break, empiecen a programar, hasta las 9:15 les doy tiempo. 9:15, nuevamente yo empiezo a ver y empiezo a explicarles el otro método ya, el método de la bisección, ¿no? Entonces, en el método de la bisección, para los que no tengan el libro, ya les dije, el libro está en el Drive, ¿ya? Pero para los que no tengan el libro, yo voy a compartirles acá el libro solamente. Y yo voy a estar aquí, ¿eh? Yo no me voy a ir. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me la hacen nomás, yo estoy aquí. O sea, el libro está en el aula virtual, ¿no? En el Drive. En el Drive. En el Drive que he compartido con ustedes. ¿No? Porque no me deja entrar. A ver, un ratito. Vamos a ver ya. Vamos a ir solucionando los problemas uno por uno, ¿sí? Voy a compartirles primero, dejar de presentar, y aquí voy a compartirles la pantalla solamente. Ya está, ahí está el texto, ¿no? Eso es lo que ustedes van a implementar, ¿ya? A ver, ¿quién era que no le dejaba implementar? No, o sea, no le deja ver qué es lo que... Esto es el que dice capítulo 2, libro de texto, ¿no? No, yo ya les dije, cuando ustedes van a entrar por el aula virtual, de repente ellos no los va a encontrar. ¿Ya? Miren, yo voy a compartir nuevamente todo, ¿eh? Para todos. Aquí. Ustedes en el aula virtual de repente no les va a dar permiso. ¿Por qué? Porque está direccionado a que lo van a compartir que estaba en otra carpeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Le va a salir un mensaje que pidiéndome autorización. Entonces, ustedes solamente miren ahí qué texto qué le corresponde y ustedes se van al Drive que yo he compartido con ustedes. El Drive que yo he compartido con ustedes está aquí, miren, este es donde está mi Drive. Bueno, vamos a abrir entonces aquí, esta es la asistencia. O si ustedes ahí, por ejemplo, estos se van a ir por el aula, les va a llevar, a mí sí me deja entrar, por eso es que, ¿no? Me deja entrar directo porque yo soy el dueño, pues, ¿no? De la carpeta. Pero ahí están las solicitudes. Todos que han querido entrar, ¿no? Han querido entrar, pero no les está dejando entrar. ¿Por qué? Porque está direccionado a un documento que estaba en otra carpeta. Entonces, ustedes van al Drive que yo he compartido. ¿Dónde lo ubican? Acá, compartido conmigo. Aquí donde dice compartido conmigo, debe aparecer, ¿no? Debe aparecer una carpeta que es la que yo he compartido con ustedes. Miren, así como varios colegas han compartido conmigo carpetas o alumnos, ¿no? Aquí en esta zona debe estar el que yo he compartido con ustedes. Entonces, se van a ir ahí y ¿qué es lo que van a encontrar? ¿No? Lo que van a encontrar es... Acá, yo he compartido con ustedes esta carpeta de acá, que dice Evidencias de OVAS 7. Entonces, ahí ustedes tienen todo el material. Esto lo ven ustedes. Todo esto lo ven ustedes. ¿Qué van a encontrar acá? Textos. Ahí están todos. Todos los documentos están. Aquí hay análisis numérico de Richard Burr, 10ª edición. Pero aquí hay uno de que está por capítulos, ¿no? Por secciones. El libro completo es este de acá. ¿Ven? Ahí está el libro completo. Miren.
Ya entré a abrirlo, ¿no? Miren, es todo ese. Y aquí, ahí está el libro completo, completito está. Ahí es cuestión de que ustedes empiecen a buscar. Vuelvo a decirles, ingresen por el Drive que yo he compartido con ustedes. ¿Ya? A ver, quisiera ver que alguno de ustedes, yo voy a dejar de presentar para que alguno me muestre su pantalla y vea cómo ha ingresado, le muestre a sus compañeros cómo ha ingresado ahí. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. A ver, quiero que uno de ustedes me muestre su pantalla. A ver, ¿quién lo hace? A ver, ¿a quién lo conozco? Y aquí me parece que ya ha llevado un curso conmigo. ¿Dónde vi por acá? Ah, aquí está. Luján Mesa. Ya, profesor, ahorita comparto pantalla. A ver, por favor. Ya de por sí ahí en nuestro correo, ahí nos ha llegado uno suyo, ¿no? Como acá, nos sale aquí un mensaje en Gmail o como usted lo ha hecho, aquí en compartido también. Pero si es que nos haga que compartido nos va a salir como un mensaje, ¿no? Y abrimos acá. Y nos referencia justamente a lo que estamos acá. O también acá, ¿no? Aquí en compartido. Buscamos así de la semana pasada. Por aquí estaría 7 evidencias de OVAS. Y así, ¿no? Ahí está con mi nombre. ¿Ven? Ahí aparece mi nombre. ¿Por qué? Porque de repente otro colega mío tiene la misma estructura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, nuestros portafolios debe tener todos la misma estructura. Entonces de repente va a aparecer, pero el nombre de cada carpeta va a ser de otra persona, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces ahí entras a textos y ahí está toda la información. Entra a textos. Textos, arriba, la carpeta textos. Es ahí. Ahí está todo, ¿ven? Ahí está todo completo está. ¿Ya? Muy bien, Juan Carlos, ¿no? Ya vieron todos, ese es el mecanismo de que ustedes lleguen al Drive. No necesitan, por si acaso, para llegar ahí, no necesitan entrar por el aula virtual. El aula virtual es solamente para que lo chequeen los administrativos. ¿Ya? O sea, por eso es que a veces no hay cosas que no están actualizadas ahí. Bueno, toda la información se comparte a través del Drive. Yo la comparto así a través del Drive. ¿Ya? Muy bien, entonces. A ver, ¿quién era la que no podía entrar? Yo puedo. Gracias, profesor. Listo. Entonces ya por ahí ya pueden ingresar, ¿no? No hay ningún problema. Mejor ustedes vayan directo a la fuente, no se den tanta vuelta por allá.